Señores y señoras, tengan ustedes muy buenas noches. El Centro de Estudios en Políticas Públicas de la Universidad San Martín de Porras de la Facultad de Derecho les da la bienvenida para estas dos interesantes conferencias que se van a realizar esta noche en esta universidad. El contenido de estas conferencias está un poco centrada en el proceso mismo que se está dando en este mismo momento en nuestro país, a través fundamentalmente de la discusión del proyecto de ley sobre presupuesto de nuestro país. El economista Pablo Secada nos va precisamente a hacernos entender el proceso por el cual está atravesando la economía de nuestro país. Mientras que el doctor Omar Sar nos va a explicar el contenido jurídico del aspecto económico en la Constitución, que da origen precisamente a la manera como nosotros tenemos que organizar, desarrollar, estructurar el proceso de desarrollo económico de nuestro país. Sin más, yo los invito a mi colega, el ingeniero Rubén Gómez Sánchez, para que dirija esta mesa esta noche. Un abrazo a todos y al final nos volveremos a encontrar para las preguntas respectivas. Muy buenas noches, estimados personas que nos acompañan en esta noche. Vamos a presentar a la primera persona que va a hacer uso de su conferencia. El tema se llama Economía, Política y Derecho, el modelo económico en la Constitución en el Perú, a cargo del doctor Omar Sar. Voy a leer su hoja de vida, las líneas de vida. Es doctor y magíster en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, jefe de la Comisión de Procesos Institucionales y Competencia del Tribunal Constitucional. Por favor, les pido, quiero explicar un poco cómo se llevará a cabo el evento. Cada persona va a tener, son 2 expositores que tenemos esta noche, entre 40 a 45 minutos de su participación. Yo voy a levantar la mano del Zoom 5 minutos antes del tiempo establecido, de tal manera que de esa manera ya sabría la persona que va a hacer uso de la palabra, y posteriormente a que los 2 expositores completen sus ponencias, dejaremos abierto a un número de preguntas adecuado y haremos una nueva ronda de unos 3 minutos de cada expositor. Doctor Omar Sar, por favor, tiene usted la palabra. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Es un honor para mí poder compartir con ustedes algunas reflexiones en relación con el tema que se me ha encomendado, que es el de analizar el modelo económico de la Constitución. Es decir, nuestro análisis no se centrará en el aspecto político, en razones de conveniencia o de oportunidad, sino exclusivamente haremos una descripción sobre el modelo económico de la Constitución vigente. A ver, en principio podríamos empezar diciendo que las constituciones no fueron concebidas con un capítulo económico. La idea principal del constituyente, de los procesos constituyentes, era justamente la limitación del poder. Y, en todo caso, la determinación del curso político de los acontecimientos, de las previsiones que pudieran adoptarse en materia económica eran parte de la competencia del legislador a la hora de regular, y por otra parte eran competencia de la administración a la hora de manejar las políticas económicas. Así que una primera constatación es que el constitucionalismo no tuvo originariamente un modelo económico. Por ejemplo, piensen ustedes en lo siguiente: la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789
establecía en el artículo 16, perdón, en el artículo 16, que todo territorio donde no se encuentre garantizada la separación de poderes y los derechos fundamentales de la persona carece de constitución. Entonces, su idea de estructura necesaria, de contenido indispensable de la Constitución, no incluía un modelo económico. Incluía separación de poderes e incluía derechos fundamentales, catálogo de derechos fundamentales de la persona. Así que, un poco estas eran las exigencias con las que se pensó el modelo constitucional. La Constitución norteamericana, como ustedes se imaginarán, con solo 7 artículos y una Carta de Derechos adoptada apenas 2 años después, en 1791, que tenía apenas 10 enmiendas, que incluían la prohibición de alojamiento de las tropas, es decir, aspectos muy escasamente relacionados con lo que hoy entenderíamos por un catálogo de derechos fundamentales. La Constitución norteamericana, digo, no tiene nada parecido a un modelo económico. De hecho, la palabra economía no se encuentra ni prevista siquiera. Claramente, la concepción era la de la economía es un problema de los políticos, la Constitución no tiene nada que hacer allí, los políticos se encargarán. El legislador aprobará sus leyes, la administración llevará a cabo su tarea, presupuestará, ejecutará el presupuesto, y por lo demás, los operadores políticos serán los responsables. Disculpe, un momento, un pequeño retorno que voy a solucionar. Que no, bueno, no lo puedo solucionar yo. Hay un micrófono abierto, ¿lo podría cerrar, por favor? Gracias, muy amable. Muy bien. Entonces decíamos, la Constitución norteamericana, nada que ver con este asunto, era concebido como un problema propio de la administración, básicamente en el ámbito del poder ejecutivo, eventualmente con la competencia del legislador que le pudiese corresponder a la legislación en materia económica. Viniendo hacia nuestro país, la Constitución peruana de 1933 no tuvo tampoco, ninguna de las anteriores, por supuesto, la Constitución del 33 no tuvo un capítulo económico, pero sin embargo sí preveía lo que allí se denominó un Consejo de Economía Nacional, ¿correcto? Así que una primera aproximación la encontramos en la Constitución del 33 con un Consejo de Economía Nacional. El artículo 182 de aquella Constitución de 1933 establecía lo siguiente, y cito: habrá un Consejo de Economía Nacional formado por representantes de la población consumidora, el capital, el trabajo y las profesiones liberales. Una ley determinará su organización y sus funciones. Entonces, como ustedes podrán apreciar, en la Constitución del 33 había una suerte de órgano de coordinación entre diferentes actores sociales, básicamente, ¿correcto? Una entidad, un órgano de coordinación, un ámbito de coordinación entre sujetos como unos indeterminados consumidores, población consumidora, el capital, lo que me hace presuponer que se refería a gremios empresariales, el trabajo, imagino que los sindicatos, y las profesiones liberales, imagino que los colegios profesionales. Así que, de alguna manera, fue la aproximación que tenía la Constitución del 33 a este Consejo de Economía Nacional. Sería la Constitución de 1979 la primera en introducir un específico título que se relacionaba con el modelo económico de la Constitución. Y de hecho, la Constitución vigente, la Constitución de 1993, mantiene la secuencia lógica que tuvo aquella Constitución de 1979. Al menos en cuanto a los títulos. Fíjense ustedes. La Constitución de 1993 comienza con un capítulo, con un título primero relacionado con la persona y la sociedad. En ese capítulo de la persona y de la sociedad van a encontrar
el principio de dignidad, en el capítulo primero, ¿no? El principio de dignidad, el catálogo de derechos fundamentales en el artículo segundo y la cláusula de derechos no enumerados en el artículo tercero. La Constitución de 1979, en cambio, a este título lo denominaba derechos y deberes fundamentales de la persona. Pero más allá de los problemas de matiz y de denominación, lo cierto es que el capítulo primero estaba relacionado con la persona, los derechos, el catálogo de derechos fundamentales y la sociedad, así que básicamente, solo básicamente, se referían a la misma cuestión. Tenían y tienen importantes diferencias de matiz, pero como no es el aspecto en el que queremos hacer acento, no nos vamos a detener en él. El capítulo segundo tiene la misma exacta denominación, se refiere al Estado y la nación, y el título tercero, en ambas constituciones se refiere propiamente al régimen económico. Así que podríamos decir que hubo una aproximación a constitucionalizar temas económicos en la Constitución del 33 con aquel Consejo de Economía Nacional, y se regulará el modelo económico de la Constitución de un modo detallado en la Constitución de 1971. La Constitución del 79 tenía un modelo claramente distinto del previsto en la Constitución vigente, ¿correcto? El modelo de la Constitución del 79 tenía un espíritu muy fuertemente intervencionista, ¿verdad? Voy a recordar solo algunas disposiciones de aquel capítulo económico de la Constitución. Por ejemplo, el régimen económico de la República se fundamenta en los principios de justicia social, decía el artículo 110, con el que arrancaba el capítulo del modelo económico de la Constitución. Por otra parte, el Estado, decía el artículo 111, formula la política económica y social mediante planes de desarrollo que regulan la actividad de los demás sectores. La planificación, una vez concertada, es de cumplimiento obligatorio. Entonces tenemos así un modelo económico dirigido por el Estado y dirigido mediante planes, ¿no? La política económica y social, el Estado formula la política mediante planes de desarrollo, y esos planes regulan la actividad de los demás sectores. Es decir, tenemos al sector privado subordinado a la formulación de la política económica por parte del Estado. La planificación, una vez concertada, decía el mismo artículo 111, es de cumplimiento obligatorio, es decir, que aquello que se había planificado en aquellos planes quinquenales resultaba de cumplimiento obligatorio. Por otro lado, el artículo 103 establecía que el Estado ejerce su actividad empresarial con el fin de promover la economía del país, prestar servicios públicos y alcanzar los objetivos de desarrollo. Es decir, básicamente el Estado podía realizar claramente actividad empresarial. El Estado ejerce su actividad empresarial para promover la economía del país, prestar servicios públicos y alcanzar el desarrollo. La propia Constitución garantizaba que el comercio exterior es libre, pero cito, dentro de las limitaciones que la ley determina por razones de interés social y del desarrollo del país. En buena cuenta, no me quiero detener con más detalle que el ya planteado a analizar el modelo económico de la Constitución de 1979, que, como señalamos, tenía un marcado corte intervencionista. Pablo Secada, que es un especialista en economía y un tipo con una muy reconocida trayectoria en esa materia,
podrá hacer valoraciones económicas acertadas. No es una habilidad con la que cuente, de modo que me limito a describir los contextos constitucionales. La Constitución vigente mantuvo, como ya decíamos, el título tercero relacionado con el régimen económico de la Constitución, pero con un enfoque marcadamente distinto. E iremos trazando aquí algunas pinceladas sobre el modelo económico diseñado por la Constitución. Me gustaría comenzar señalando que la Constitución no establece un modelo económico definido, ¿correcto? No fija, o a lo que quiero llegar es que no fija un modelo económico único. A ver, el artículo 58 de la Constitución establece que la iniciativa privada es libre y que se ejerce en una economía social de mercado. Por lo tanto, comienza identificando un modelo general, ¿correcto? Un modelo general dentro del cual se habrá de desplazar el legislador democrático. Pero no fija un modelo estrecho, sino que el legislador tiene un amplio margen para moverse dentro de ese estado que es un estado en el que existe iniciativa privada libre, ¿correcto? Pero también economía social. Por lo tanto, en esta disposición constitucional queda abierto un amplio margen de juego para el legislador democrático. Cuánto de libertad de iniciativa privada, cuánto de intervención social del Estado en la economía, cuánto de social debe ser el Estado, es algo que los políticos tienen que determinar en cada coyuntura. ¿Correcto? Y el modelo y el momento de decidirlo es ni más ni menos que este. Esto es decir, el día que se aprueba la Ley de Presupuesto General de la República. ¿Correcto? Luego vamos a ver que en el modelo económico de la Constitución, el constituyente también ha incluido una serie de principios relacionados con este asunto. Por lo tanto, tenemos aquí una primer pauta, la de una economía social, pero de mercado. Esta idea de economía social, pero de mercado, excluye, por lo tanto, a los dos extremos del espectro económico. Excluye el colectivismo, el comunismo soviético o cubano, de propiedad colectiva de los medios de producción y de inexistencia de la propiedad privada. Esto queda claramente porque la iniciativa privada es libre, dice el artículo 58. Por lo tanto, ausencia de propiedad privada, y vamos a ver que la propiedad está dentro del modelo económico de la Constitución. En consecuencia, esta idea de exclusión de colectivismo, de propiedad colectiva de la Constitución, de propiedad colectiva de los medios de producción, resulta contraria a la Constitución. Pero, sin embargo, no solo el colectivismo comunista es contrario a la Constitución, sino también el liberalismo desprovisto de un rol social para el Estado. Por cuanto, como veíamos, se ejerce en una economía que resulta social de mercado. Por lo tanto, tiene que haber algún nivel de intervención del Estado en la economía. Luego Pablo precisará cuál debería ser ese nivel de intervención, cuánto de social. Pues bien, esto es materia de debate político y espacio abierto por el constituyente para el legislador democrático y para el desarrollo de la política económica que en cada coyuntura la mayoría vaya delineando. Por otro lado, en el modelo económico de la Constitución también se garantiza la libertad de trabajo, la libertad de empresa, de comercio y de industria. En consecuencia, libertades de desarrollo de actividades económicas con los límites de la ley, de los derechos fundamentales, etcétera, ¿no? Por otra parte, la Constitución establece también
que solo autorizado por ley expresa, solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial. Entonces, como verán ustedes, a diferencia del artículo 113 de la Constitución del 79, que decía el Estado ejerce su actividad empresarial con el fin de promover la economía del país, el artículo 60 de la Constitución establece dos cortapisas a la actividad empresarial por parte del Estado. Uno, requisito de ley expresa, y dos, subsidiariedad de la actividad empresarial que puede realizar el Estado. Y además tiene que ser por razón de alto interés público, manifiesta conveniencia nacional, etc., ¿no? Este Estado, como decíamos antes, tampoco es un Estado ausente. Dice el artículo 61, facilita y vigila la libre competencia. Por eso tienen institutos como el INDECOPI, ¿no? Entidades como el INDECOPI, que justamente, cuya función está justamente orientada a sancionar, reprimir la actividad monopólica, las concertaciones de precios, las prácticas anticompetitivas, y eventualmente derribar barreras burocráticas, etc., ¿no? Así que el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite, el abuso de posiciones dominantes o monopólicas, y es especialmente insistente en el ámbito de los medios de comunicación, ¿no? Dice la prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social, y en general las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento. ¿Correcto? Naturalmente que esto admite diversas discusiones, porque no es lo mismo la prensa que la radio, ¿no? Es decir, cualquiera puede imprimir un diario, cualquiera que tenga el dinero para hacerlo, correcto, pero digamos, en principio cualquiera puede hacerlo. En cambio, no cualquiera puede tener una radio. No cualquiera tiene la posibilidad de poner un canal de televisión, ni aun cuando tenga el dinero, porque requiere un bien finito que administra el Estado, que es el espectro radioeléctrico. ¿Correcto? Entonces, hay entre la prensa, la radio y la televisión, creo que hay diferencias, pero el constituyente pone mucho interés en esto, en el sentido que no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento. La Constitución garantiza, entre una de sus premisas básicas, la libertad de contratación y pone mucho énfasis en que los términos contractuales no pueden ser modificados por la ley. De alguna manera, viene a intentar resolver un problema del pasado de aquellas leyes que regulaban los alquileres, por ejemplo, y que incidían de modo directo limitando los contratos o desnaturalizando los contratos que habían celebrado los particulares. En aplicación de esta disposición de que los términos contractuales no pueden ser modificados por la ley, por ejemplo, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la limitación en el cobro de peajes por parte de las empresas concesionarias, ¿correcto? Durante la pandemia se estableció por ley que se exoneraba del cobro de peajes a las empresas de transporte. El Tribunal Constitucional dijo, el concesionario tiene un contrato y ese contrato no puede ser modificado por la ley, de acuerdo con la disposición que acabamos de reseñar del artículo 62 de la Constitución. Por otra parte, la Constitución garantiza también la igualdad entre la inversión nacional y la inversión extranjera, y también incluye un criterio que estaba en la Constitución pretérita y que fue también parte de la Constitución del 33, que reconoce en el artículo 65 el interés de los consumidores. ¿Correcto? El Estado defiende el interés de los consumidores y de los usuarios.
Estas son unas reglas generales que informan el modelo económico de la Constitución. Pero el modelo económico de la Constitución tiene 6 capítulos, no uno. Este es el de las reglas generales. Por supuesto, no vamos a extendernos con el mismo detalle, no se alarmen, en el resto de los aspectos. Pero así como garantiza estos aspectos relacionados con el desarrollo de la economía, señala también que el medio, tiene un capítulo segundo que es relacionado con el medio ambiente y los recursos naturales. En este ámbito, el constituyente adopta una decisión que es la de que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. ¿Correcto? Por lo tanto, no existe propiedad privada de los recursos naturales. Se puede conceder derechos para el aprovechamiento económico, para la explotación de recursos, pero tiene que existir al respecto una concesión por parte del Estado. Pero en todo caso, la Constitución garantiza los recursos naturales. Por otra parte, tengan presente ustedes que la Constitución también garantiza, entre los derechos fundamentales y a título de derecho subjetivo, en el artículo 222, la conservación de un medio ambiente sano y adecuado para el desarrollo de la vida, ¿correcto? En consecuencia, este deber de preservar el patrimonio natural y los recursos naturales tiene que ver con una forma de hacer negocios, además de constituir un derecho subjetivo de la persona. Un poco la inspiración del constituyente es esta. El negocio no debe ser incompatible con la conservación del medio ambiente. Naturalmente, quien determina la política del ambiente es el Estado. Y naturalmente también promueve el uso sostenible de los recursos naturales. Por eso mismo, por ejemplo, en materia pesquera suelen existir vedas, ¿sí? Cuando los peces son demasiado pequeños, la idea es que se puedan reproducir, crecer y mantener una masa crítica que permita sostener el recurso. La sobreexplotación genera el riesgo de aniquilar especies que después no puedan reproducirse y por lo tanto perder el acceso a aquellos recursos. Así que la Constitución establece que el desarrollo económico no puede estar reñido con la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. Por otra parte, ya hemos visto que el modelo económico de la Constitución era de uno de economía con iniciativa privada, ¿verdad? Y en consecuencia, la garantía del derecho de propiedad resulta inherente. Hay que decir que el derecho de propiedad tiene una larga tradición, existe desde el siglo XIII, digamos, reconocimiento expreso de la propiedad, es decir, en la propia Carta Magna de 1215, el rey Juan, a quien se le obligó a firmar una serie de graciosas concesiones, entre las concesiones que firmó que no se iba a apropiar de los bienes, de la leña o de los animales, de propiedad de los súbditos, ¿correcto? Muy bien. Esos mismos derechos irían siendo recogidos en el Bill of Rights posterior y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 también. Así que esta protección constitucional del derecho de propiedad tiene una larga trayectoria. En nuestro medio, el derecho de propiedad se encuentra garantizado en el 2, inciso 16. Ahora bien, la Constitución tiene en el título tercero un capítulo tercero que se refiere a la propiedad. Pero en este caso no está analizado desde la perspectiva del derecho subjetivo de la persona, sino de la propiedad como parte del modelo económico diseñado por la Constitución. Y en consecuencia, la propiedad es inviolable, se encuentra garantizada por el Estado, pero, y aquí vienen los peros, se debe ejercer en armonía con el bien común e introduce la posibilidad de establecer expropiaciones en determinadas condiciones, previo pago, declaración por ley, utilidad y necesidad pública, etc., ¿no? Así que
Derecho de propiedad, sí, pero bien común y eventualmente expropiación. Respecto de la propiedad existen límites particulares para los extranjeros. Estas discusiones se suelen tornar un poco intensas en Tacna y en Tumbes, porque la propiedad de los extranjeros puede alcanzar 50 kilómetros, las inversiones chilenas suelen encontrarse muy cerca de la frontera, entonces estos temas son de importancia, este artículo 71 es de importancia y discusión en el ámbito de nuestras localidades fronterizas. Menos en la selva, dicho sea de paso, pero sí, sobre todo en Tacna. Por otra parte, también el constituyente ha reseñado en el modelo económico de la Constitución un conjunto de disposiciones relacionadas con el régimen tributario y presupuestal. A ver, en este ámbito, el constituyente lo que señala es una serie de principios, como por ejemplo el de legalidad tributaria, como por ejemplo el de no confiscatoriedad, y ha dicho que estos principios deben informar la actividad, el desarrollo de las normas relacionadas con los impuestos. Por ejemplo, en el caso del anticipo del impuesto a la renta, el Tribunal Constitucional dijo que el modo como se calculaba este anticipo, que estaba relacionado con los activos, no resultaba congruente con con los principios tributarios de la Constitución. Y como el último párrafo de este artículo 74 de la Constitución dice que las normas tributarias que vulneren este artículo no surten efecto, en el expediente 33-2004, el Tribunal Constitucional dictó la única sentencia que existe hasta el momento, con efecto de inconstitucionalidad de una norma con efecto retroactivo. Entonces la SUNAT tuvo que establecer mecanismos de devolución de las sumas que había percibido. Pero además de esto, y en lo que aquí interesa, porque hace poco hubo una gran discusión, el artículo 79 de la Constitución establece que los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. Ahora bien, se armó una discusión bastante intensa, yo creo que dentro de un vaso de agua, pero digamos, fue una discusión intensa, la que se desató en torno a la afirmación que hizo el tribunal de que la restricción era de desnivelar el presupuesto público. Y esto es así por cuanto quien aprueba la ley de presupuesto cada año es el Congreso de la República. Naturalmente, tiene el deber de que el presupuesto sea formulado de modo equilibrado. Por otro lado, hay una serie de pautas presupuestales, equilibrio, no solo el principio de equilibrio presupuestal, sino presupuestos multianuales, una serie de pautas que tiene la legislación presupuestal que debe observar el legislador a la hora de formular el presupuesto. Pero digamos, naturalmente que el presupuesto de este año no obliga para el año siguiente, ¿no? Es decir, de hecho no hubo dos presupuestos iguales en todo lo que va de los últimos 20 años. Al menos eso es lo que he revisado con detalle. Seguramente nunca hubo dos presupuestos iguales, me atrevería a decir eso incluso. Pero digamos, lo que sí puedo decir con toda certeza es que en los últimos 20 años no ha habido dos presupuestos iguales, eso con toda seguridad. En consecuencia, el equilibrio de este año no tiene por qué ser el mismo equilibrio que vaya a haber el año próximo. Ingresarán nuevas prioridades, saldrán otras, se habrán atendido algunas, habrá que potenciarlas de más allá, eso. Y esta es una discusión que se ha confiado al legislador, porque el presupuesto se aprueba por ley. Quien lo formula es el Poder Ejecutivo, salvo en lo relacionado con el Poder Judicial, donde no puede meter la cuchara teóricamente. Y en ese caso, el Tribunal Constitucional resolvió en el año 2004 un conflicto competencial que en su momento fue muy sonado y donde dijo el Poder Judicial, de acuerdo con la Constitución, tiene autonomía para formular su presupuesto, así que el Poder Ejecutivo no se lo puede tocar. Lo tiene que equilibrar en el marco del presupuesto general de la República. Yo creo que va a pasar una cosa parecida con esta jurisprudencia reciente del expediente 27 de 2021 respecto de la iniciativa de gasto. Así que entonces tenemos también
en este ámbito del régimen tributario y presupuestal algunas particularidades. Tenemos el capítulo 5 relacionado con la moneda y la banca, y por último el capítulo 6 relacionado con el régimen de las comunidades campesinas y nativas, donde el legislador establece una modalidad de propiedad diferenciada, que es la propiedad comunal. El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario, ¿no? Y las comunidades campesinas y nativas, dice el artículo 89, tienen existencia legal y son personas jurídicas autónomas en su organización, y señala expresamente la propiedad de sus tierras, las tierras comunales, es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior. ¿Correcto? Así que hemos intentado describir las pautas generales que informan el desarrollo del modelo económico de la Constitución vigente, y quedamos dispuestos para absolver las preguntas que pudieran formular. Por mi parte, muchísimas gracias y quedo a su disposición. Bien, doctor Omar Sar, qué interesante su ponencia. Realmente, con lo que usted ha señalado, deja el camino expedito para que el doctor Pablo Secada igualmente tome su tema, que es la economía política, señalando la crisis económica del país en este momento. Le agradezco mucho por su ponencia. Por favor, le vamos a dar el mismo tiempo al doctor Pablo Secada para que de esa manera luego podamos hacer las preguntas de las personas que tengan interés en hacerlo. Doctor Pablo Secada, muy buenas noches. Doctor Pablo Secada, por favor, active su micro. Lo tienen, no tienen tableta, lo tienen. Ah, no tienen tableta. Entonces no pueden testar. Doctor Pablo Secada, buenas noches. Por favor, active su micro. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Qué gusto de... buenas noches nuevamente. Antes de darle la palabra, por favor, quiero leer su hoja de vida, por favor. Un momento, por favor. Ok. El doctor Pablo Secada es socio fundador de Opportunity Investments, una boutique de asesoría financiera. Ha trabajado en finanzas, docencia y políticas públicas. Doctor Pablo Secada, entonces tiene usted 40 minutos, por favor, para su conferencia. Si gusta compartir alguna presentación, está ya aperturado en el Zoom. Muy buenas noches, adelante, por favor. Buenas noches, gracias por la invitación. Me pidieron que hablara de economía política. Entonces voy a usar un poco como si fuera a contar una historia, mi experiencia en economía política, lo que me enseñaron y lo que más o menos he entendido de lo que está pasando en nuestro país. Cuando estaba en la universidad, en el bachillerato, enseñaban economía política discutiendo a Marx y después discutiendo a los austríacos que corrigieron a Marx. Esa clase la tuve con el profesor Jorge Fernández Vaca, que murió hace unos años, lamentablemente. Fue muy difícil de entender el libro de Eugenio von Bawerk, que es el que corrigió el Capital, en una parte del Capital, en la parte económica, no en la parte de la importancia de la importancia del capital para la historia y otras ramas del conocimiento, ¿no? No entendíamos qué entendía él por tasa de interés. Fue realmente muy, muy difícil. Nos pasamos clases enteras discutiendo y no entendíamos hasta que, bueno, yo no creo que haya entendido todavía, pero por lo menos entendí un poco. Esa era la manera de estudiar economía política, era Marx y las críticas a Marx, ¿no?
si te ibas a una universidad pública, era Marx y nunca discutían las críticas a Marx. O sea, era el Capital y los libros de Marx y se acabó la historia. Eso fue a mediados de los 90. Después yo hice otras cosas y en el 2004 me fui a hacer mi maestría de políticas públicas. Y el curso de Economía Política para Políticas Públicas lo dictaba un profesor que se llama Duncan Snyder, que era conocido en el mundo académico por su contribución a bienes públicos. Y el enfoque era completamente distinto. Primero se hablaba de cómo eligen las sociedades. Entonces se decía, si una persona quiere comprarse una camisa como la que yo tengo, al comprarse la camisa revela sus preferencias. Quiere decir que él tiene ciertos intereses, ciertos gustos, ciertas afinidades, que a la hora de pagar por la camisa se revelan, porque está dispuesto a pagar por la camisa lo que piden por ella. Eso quiere decir que esa camisa le genera una satisfacción dada, una utilidad dada, como decimos los economistas, de al menos el precio que estoy dispuesto a pagar, porque si no, no la compraría. Podría generarme una utilidad mayor y yo me quedo con esa diferencia que se llama en economía el excedente del consumidor. Entonces, los ciudadanos, las personas, elegimos lo que nosotros compramos, ¿no? Y al hacerlo revelamos preferencias. Pero nos han dicho a lo largo del tiempo que la democracia elige el pueblo, que al señor Castillo lo puso el pueblo, y el señor nos ha llenado de pueblo en los últimos año y medio. Y la parte de la clase que ya había llevado en la Pacífico algunos alumnos, porque en esa época el curso de Economía Pública era electivo, y después yo dicté ese curso, pero en Chicago para mí fue una novedad que te decían que la forma de agregar preferencias, la forma en que una sociedad elegía, era cuestionable. Y más o menos nos hicieron el siguiente relato. Cuando tienes al rey de Inglaterra, de rey de la colonia estadounidense después, cuando tienes al rey de Francia, de los Luises, absolutistas, empiezan a pensar personas en cómo se podía votar, en cómo se podía elegir. Tienes al marqués de Condorcet que te dice que tenías que elegir en pares. Si se presentaban 4 candidatos, tenías que elegir entre A y B, entre A y C, entre A y D, entre B y C, entre B y D, entre C y D. Y ibas eligiendo por pares, ibas haciendo un ranking. Encuentran después que se podía generar lo que se llama un ciclo de Condorcet, donde A era preferido a B, B era preferido a C, y C era preferido a A. Y se empiezan a desarrollar diferentes sistemas de votación. Hay uno que se llama la forma de contar de Borda, hay uno que se llama el sistema de votación de Hare. Por ejemplo, uno de ellos lo que hace es discute 5 opciones de políticas públicas o 5 candidatos en una elección y elimina al peor. O sea, ordeno del 1 al 5 y elimino al quinto. Después ordeno del 1 al 4 y elimino al cuarto, el 1 al 3 y así voy eliminando hasta que me quedo con uno. Bueno, en 1950 un señor que se llama, estas son discusiones pues como les he comentado de fines del siglo XVIII, ¿no? A ver cómo se elegía en la nueva democracia de países que habían sido absolutistas o países que habían sido colonia, ¿no? Pasa mucho tiempo, siglo y medio, y en 1950 un señor que se llama Kenneth Arrow, que después se gana el Premio Nobel de Economía, publica un artículo en una revista. El artículo genera mucho interés, pero también es muy criticado. Y le piden a Arrow que lo desarrolle. Arrow lo desarrolla y lo publica en 1951, y el artículo que publica, el paper que publica, se termina llamando el teorema de imposibilidad de agregación de preferencias sociales de Arrow, que quiere decir que la sociedad no tiene la facilidad que nos dicen de elegir entre candidatos, entre programas públicos, entre partidos, etc. Eso es en esencia lo que dice Arrow.
No dice que es difícil, no dice que a veces, no dice que quizás, dice que es imposible agregar preferencias sociales de manera consistente. ¿Qué viene después de Arrow? Viene, bueno, el paper sigue vigente, no lo han rebatido, es un paper que asume ciertos supuestos y hace una matemática y llega a la conclusión que les he dicho. 10 años después, primero es Mancur Olson y después es Thomas Schelling, que publican una derivación, digamos, no es una derivación, es un paralelo a este paper, y lo que muestran es que se generan problemas de acción colectiva. Un problema de acción colectiva se da cuando cada individuo tiene un incentivo distinto de lo que la sociedad quisiera. Por ejemplo, si las elecciones son voluntarias, ¿no? Lo racional es solo votar en caso mi candidato y el otro candidato estén empatados. Y mi voto dirime. Si no voy a dirimir el voto, porque en la encuesta del sábado en la mañana de Ipsos encuentro que mi candidato no tiene forma de ganar, lo racional es no votar. Entonces, el incentivo individual te lleva a no votar, el interés colectivo es que vaya la mayor cantidad de ciudadanos a votar para que la elección sea lo más legítima posible. Pero la realidad es que eso no ocurre. Tanto para los problemas de elección pública asociados al teorema de Arrow y a otros pensadores o politólogos o economistas que terminan mostrando más o menos lo mismo desde otro ángulo, tanto para los problemas de acción colectiva de Olson, Schelling y otros, en realidad no elegimos los ciudadanos, en realidad eligen las instituciones. Entonces, en Estados Unidos, cuando yo llegué a hacer mi maestría, Obama quería ser senador, y la campaña de Obama era casa por casa. Los demócratas se movían casa por casa, y si la casa decidía votar por Obama, le ponían diferentes símbolos. Le ponían un sticker, le ponían un cartelito que se clavaba en el pasto, y tú veías cada vez que pasabas por barrios de Chicago que había más banderitas y más simbolitos, ¿no? De activistas del Partido Demócrata o activistas interesados en que Obama llegara, que se trabajaban a los ciudadanos para convencerlos primero de ir a votar y después de votar por Obama. Entonces, ¿qué institución operaba? El Partido Demócrata, las ONGs afiliadas, otras organizaciones de la sociedad civil interesadas en que Obama ganara. En ausencia de instituciones, como en nuestro país, donde prácticamente no hay instituciones relevantes, ahí está el Banco Central, está la Superintendencia de Banca, las señoras que vacunan, y ya te sales prácticamente del sector público y te vas a Fe y Alegría, te vas a algunos gremios, te vas a algunas empresas, a algunas universidades, pero en general yo no diría que en el país hay un gran número de instituciones, y las instituciones que participan en la vida pública son muy precarias, ¿no? Entonces, si no funcionan las instituciones, ¿qué te mueve la elección pública y qué te mueve la acción colectiva? Los siguientes son grupos con incentivos suficientes para actuar. Entonces, si yo soy Fe y Alegría, yo tengo incentivos suficientes para actuar, hay una tradición, es una institución, ¿no? Yo calificaría Fe y Alegría como una institución, ¿no? Si yo pienso en, por ejemplo, quién bloquea una mina, es un grupo con intereses suficientes para actuar, porque les pagan, porque cobran, porque extorsionan, porque finalmente se sienten maltratados por la mina, por las razones que fueran. Los grupos que tienen incentivos suficientes para actuar son grupos que actúan a favor de la sociedad o grupos que actúan en contra de la sociedad. Si ustedes cuentan los votos del Congreso actual, de partidos, entre comillas, asociados a líderes, entre comillas o sin comillas, vinculados al narcotráfico, tienen 77 votos. No voy a decir los partidos, pero ustedes hagan sus cuentas. Y si cuentan los mismos partidos al inicio del periodo de gobierno, tienen más de 80 votos. O sea, si hubiera un partido del narcotráfico del Perú, tendría prácticamente la capacidad de modificar la Constitución. Entonces, en un país con instituciones precarias, con problemas de elección pública que no son propios del Perú, con problemas de acción colectiva que no son propios del Perú, donde tienes grupos tan importantes como el narcotráfico que actúa en política,
que está vinculado a líderes políticos, gobernar es bien difícil, porque enfrentas estos intereses. No son solo los narcos, están los mineros ilegales, los traficantes de tierra, los pesqueros ilegales, los taladores ilegales, los unificadores a pedido, los transportistas de la guerra del centavo, y así por el estilo, ¿no? En la MUNI nos tocó enfrentar a los transportistas de la guerra del centavo, de los unificadores a pedido, y bueno, Susana no pudo, ¿no? Hicimos lo que pudimos desde el Consejo, pero no se pudo, ¿no? No faltó voluntad política al comienzo, simplemente no se pudo, no tuvo la capacidad política, no se tuvo la capacidad de ejecución y de diseño de políticas públicas, se perdió tiempo, se enfrentó a Castañeda, a Curi, Castro y compañía, el caso es que no se pudo. Y por último, podrías tener lo que la literatura llama emprendedores políticos. Son personas que tienen una capacidad de influenciar la elección pública e influenciar la acción colectiva hasta conseguir que una sociedad corrija su rumbo, ¿no? Podríamos pensar en Vargas Llosa en el 87, aunque eso se diluyó. Podríamos pensar en los reformistas del MEF del 90 al 94, aunque eso después también se revirtió. Podríamos pensar en algún alcalde de alguna parte del Perú, en algún gobernador, pero por lo general no nos sobran, ¿no? Por lo general no tenemos, ¿no? Entonces, ¿a qué llegamos? Si quieren leer más de estos temas, pueden leer a Moisés Naim, explicándote que cuando hay polarización en posverdad y populismo, es bien difícil sacar al líder populista, al líder polarizador y al líder manipulador y mentiroso. Entonces, yo no les estoy pidiendo a los empresarios, a los opinólogos que hablan en estos últimos 18 meses, que lean a Arrow, que entiendan el teorema de imposibilidad, que entiendan a Schelling, a Olson, pero por lo menos pueden leer a Moisés Naim en un artículo que tiene dos caras, ¿no? Que les explica lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, ya que no sepan leer a Moisés Naim, que ha dado entrevistas, que pueden ver el video en internet y no entiendan que polarizar favorece a Castillo, que ser populista favorece a Castillo, que mentir y manipular favorece a Castillo, bueno, yo qué quieren que les diga, ¿no? O sea, si no pueden leer 2 páginas en el beneficio de sus empresas y su país, bueno, ya tienen un problema grave de acceso a información, de proceso de información, de no sé ya qué más puedo decir, ¿no? ¿Quieren leer otro poco? Lean a Carlos Meléndez, publicó en Cambridge recién un libro que se llama Apartidos, ¿no? En que dice que hay antipartidos, que hay apartidos y que hay antisistema. No lo escribió para el Perú, eso está pasando en Estados Unidos con Trump, en Italia con la señora fascista, en Hungría con Orbán, etcétera. No es un problema del Perú. ¿Quieren leer más? Pueden leer a Mauricio Zabaleta, que escribió hace unos años un libro que se llama Coalición de Independientes, en que te explica cómo funcionan los movimientos regionales, cómo funcionan los partidos de caciques que hay en el Congreso, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos un grave problema en el que andamos diciendo una cosa que es mentira. No es verdad que el ciudadano elige, no es verdad que hay democracia. La realidad es que no hay instituciones y que hay mafias representadas en política que actúan contra la sociedad. Este no es un problema que empezó con Castillo, ni es un problema que va a terminar con Castillo. Van a seguir buscando los narcotraficantes representantes políticos, que van a ser alcaldes, gobernadores, ministros, asesores, ¿no? Y eventualmente, en este caso, pues ya metástasis, ¿no? Entonces, quería repasar con ustedes estas ideas. Ustedes pueden repasarlas si les interesa leerlas. El teorema de imposibilidad de Arrow, el libro de Mancur Olson, el libro de Schelling que se llama Micromotivos y Macrocomportamiento. Pueden leer a Naim, pueden leer a Meléndez, pueden leer a Zabaleta, pueden leer a Vergara, pueden leer a Darjant, pueden leer a Tanaka. No es que esto esté escondido bajo las piedras. Esto está publicado, esto es el conocimiento que se reconoce. Como dicté el curso de Economía Pública después de regresar de la maestría, preparé el curso sobre la base del curso los cursos que yo había llevado, pero para no tener una sola mirada de las cosas, le pedí a peruanos que estaban en las maestrías de afuera que me pasaran sus sílabos, complementé el sílabo,
usé cosas que habían en Harvard, usé cosas que habían en MIT. Un amigo estudió en el New School of Social Research, que es una escuela neomarxista, usé material del New School. El New School neomarxista más o menos enseña lo que les he dicho. No es que los liberales piensan eso y los marxistas tienen otra mirada. Si ustedes leen el libro de Joe Stiglitz de Finanzas Públicas, siendo una persona que critica constantemente el neoliberalismo, que puso a Martín Guzmán de ministro de Hacienda de Argentina, lean a Stiglitz y van a leer lo mismo que les estoy diciendo, ¿no? Si quieren comprarse un libro de fácil lectura que se vende sobre este tema, pídanse el libro de Economía Pública de Roberto Runaga que venden en la librería de la Pacífico. Entonces, ya que gran parte de la clase política, tanto asesores como ministros, presidente, candidatos presidenciales, candidatos al Congreso, todos, no puedo decir, pero un gran número de ellos ignoren la teoría de elección pública, ignoren la teoría de ciencia política, ignoren a los grandes autores, digamos, de estas ideas, bueno, pues ya eso es ignorancia, pues, ¿no? Entonces ya si quieren repetir babas, ¿no? Mañana, tarde y noche, bueno, son libres de hacerlo, pero la verdad es que es una vergüenza el nivel del debate, es una vergüenza el nivel de la discusión, es una vergüenza la estrategia política de algunos actores, es una vergüenza la acción política de algunos actores políticos y operadores políticos, y esto simplemente ha quedado expuesto de manera descarnada en estos últimos tiempos, ¿no? No, insisto, esto no empezó con Acuña, ¿no? Perdón, con Castillo. Si ustedes retroceden, tuvimos una gestión así de rapaz y así de corrupta en el 85-90 con Alan Un, ¿no? Yo era chiquillo y iba con mi viejo al ministerio y veía pues todo el mundo vagando, ¿no? Todo el tarjetazo. Trabajaban dos ingenieros Nikkeis, el ingeniero Shimomura, hasta ahora me acuerdo, y otro ingeniero más, y el resto del Ministerio de la Pesca en esa época, el ahora Museo de la Nación, era una sarta de vagos y de coimeros, ¿no? Yo vivía en la estancia y se mudó a la espalda de mi casa el hijo de un líder aprista, y el único que tenía dulces importados cuando yo era niño era el hijo del líder aprista. Entonces ya pasamos por un gobierno rapaz y corrupto, que fue el 85-90. Ya pasamos por un gobierno en el que cogobernaba un narco, que fue el gobierno de Fujimori, ¿no? Con Montesinos metido con Pablo Escobar, con Montesinos acomodándose a la política pública de Estados Unidos para buscar el mercado europeo, para sacarse encima a los gringos, siendo él un ex agente de inteligencia que le reportaba o trabajaba con los gringos. Entonces ya tuvimos un narcogobierno en un narcoestado. Eso tampoco es nuevo. Ya tuvimos en el 2006 la candidatura de Ollanta, apoyada y financiada por Chávez, con Evo y con los cubanos, ¿no? Ya tuvimos en el 2011 la candidatura de Ollanta financiada por los Lavajato. Vino Alias Fabre con un equipo de veintitantos, disculpen, con un equipo de veintitantos especialistas en campaña, y le voltearon la campaña y le ganaron la elección. El señor Zamora, el embajador de Cuba en el Perú, fue asesor del gobierno de Velasco. El señor Zamora es funcionario de la Dirección de Inteligencia Cubana que se llama el G2, su esposa también. Empezaron la campaña en el Perú y de ahí se fueron a La Paz. En la campaña de Castillo han participado chavistas, han participado bolivianos que le reportan a Evo y han participado cubanos. Empezaron, entiendo, unos 40 y ahora son unos 150. El G2 gobierna en Cuba como el FSB gobierna en Rusia. El G2 y el FSB están metidos en la cocaína. Entonces, las cosas van quedando un poco más claras. Y esta mafia internacional que usa la imagen de un señor que se parece a un peruano promedio de las zonas rurales, ¿no? Que es una fachada, enfrenta pues a Tom y Jerry, ¿no? O sea, al Chavo del Ocho con sus amigos, ¿no? Enfrenta a la gente más inepta en política que uno puede encontrar en la faz de la tierra, ¿no? Gente que polariza, gente que insulta, gente que maltrata, gente que denigra, gente que miente, gente que manipula,
Y así estamos donde estamos, ¿no? Entonces, se va a ir el señor Castillo. La transición yo creo que ya arrancó y eventualmente lo va a sacar. Pero todos estos problemas institucionales, todos estos problemas de grupos de interés contrarios a la sociedad, todos estos problemas de incapacidad política de líderes, de la señora Fujimori, del señor López Aliaga, de las personas que trabajan con ellos, del señor De Soto, de las personas que trabajan con él, de lo que cobran en los partidos por inscribir listas. Han habido distritos en que le han cobrado a más de un candidato y después han dirimido en favor del que iba mejor en la encuesta. Lo mismo en regiones, ¿no? Eso va a seguir y no va a cambiar. Seguirán estos mafiosos, los cubanos verán cómo se quedan colgados de la cocaína, a ver a quién le dan su asistencia, si será el señor Antauro o si será otra persona por el estilo, ¿no? El espacio político va a estar ahí, la oportunidad de la asesoría de los cubanos va a estar ahí. Esas cosas no van a cambiar, ¿no? Entonces, o nos dejamos de cosas y empezamos a trabajar seriamente en política, o empezamos a coordinar, o empezamos a guardar los intereses particulares en el cajón para no llegar a batir el récord de la cantidad de candidatos presidenciales que hubo en Ecuador, o empezamos a darle espacio a los políticos, porque ahora también otra cosa, la mayoría de los políticos hemos hecho las cosas mal, pero no todos los políticos han hecho las cosas mal. No se puede pretender que organizaciones de la sociedad civil, que organizaciones de empresarios reemplacen a los políticos. Eso no se aprende del día para la mañana. Tú no estableces relación con dirigentes populares en un almuerzo. Eso te toma años y después te das cuenta que el dirigente te usó o que tu partido lo usaron, entonces esa relación no condujo a nada y te vas quedando con dirigentes populares que sí son consistentes, ¿no? Yo trabajo en asesoría financiera y trabajamos con muchos empresarios emergentes. Los empresarios emergentes no quieren tener más dinero. Los empresarios establecidos, en algunos casos, no quieren tener más dinero porque no saben financiarse. Hay financiamiento sostenible, hay financiamiento de impacto, hay financiamiento en el mercado de capitales internacional, algo queda del mercado de capitales después de los retiros de las AFPs, y es bien difícil hacer que los empresarios ganen más dinero, porque no quieren oír, porque están acostumbrados a trabajar las cosas a su manera, ¿no? Ir al banco, pedir la platita, les giran su préstamo y todo es felicidad. No saben emitir bonos, no saben conseguir capital de impacto, no saben conseguir capital de riesgo, no saben conseguir deuda de riesgo, no saben conseguir deuda de impacto, ¿no? Estamos en el siglo XXI y los empresarios parece que manejaran una carreta de 1950, ¿no? No todos son así, ¿no? Algunos saben hacerlo. Si quieren un número, 62 empresas emitieron eurobonos en los últimos años en que regalaban el dinero de 760 corporaciones que hay en el Perú según la superintendencia. O sea, una empresa de 12 y medio supo aprovechar el exceso de liquidez del mercado de capitales global, ¿no? Entonces, yo veo que hay problemas y ahora para terminar en un tono más positivo, quisiera repasar algunas de las fortalezas. Pese a este asalto de una mafia internacional, pese a la torpeza de Keiko, López Aliaga, De Soto y otros, el país está sostenido, el país no ha caído, ¿no? Todavía no hemos terminado esta historia, pero yo creo que podríamos decir ya que hemos salido de un problemón, ¿no? Algo está ahí que ha funcionado. ¿Qué creo yo que es? Que hay dirigentes populares muy importantes que sostienen el país, que hay empresarios que sostienen el país, empresarios emergentes que sostienen el país, que hay políticos que aunque no se les reconoce públicamente su trabajo, han hecho un gran trabajo en estos tiempos, y otros que no tanto, que son igual políticos importantes para el Perú en el futuro, ¿no? Hay ciertas cosas que no hemos roto todavía, más que nada los temas macro, que son bien importantes. Turquía está con problemas graves, Argentina está con problemas graves y hay otra serie de países en el mundo que tienen problemas graves. Van a haber defaults soberanos, van a haber defaults de empresas. Ya vieron cómo se desapareció la burbuja del Bitcoin. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer? Estamos tratando, no me refiero al PPC, me refiero a varios pequeños partidos.
Estamos tratando de que los políticos de 40, 30, 50 de esos partidos coordinemos, nos sentemos a conversar, nos acostumbremos a negociar, nos acostumbremos a ceder, nos acostumbremos a dejar que otros también participen, que otros también tengan nuestros contactos, que otros conozcan a los dirigentes, los puedan representar, ¿no? Porque lo que creo que va a pasar es que va a volver a haber una elección bastante polarizada, con candidatos, son personas cuestionables, en mi opinión, y que se va a partir el voto de las opciones que deberían ser más relevantes, ¿no? Hay mucha gente que no quiere dejar de ser candidato a la presidencia cuando debería ser candidato a un eventual Senado, ¿no? Hay mucha gente que no quiere ir al Congreso, hay mucha gente que no quiere ir a una región o una provincia, es como o presidente o nada, ¿no? Y así no deben ser las cosas, ¿no? Entonces, más o menos eso es, como les decía, esta es la teoría que se estudia en las maestrías, en los doctorados de políticas públicas, en diferentes universidades. Esta es la teoría, en muchos casos asentada desde el 51 en adelante, en otros del 61 en adelante. Es la teoría que recogen los libros de Joe Stiglitz, bueno, ya les comenté a los autores, si lo quieren leer acá en versión resumida, digamos, citando los aportes conceptuales, el libro de Tito Urrunaga de Economía Pública es muy bueno, pero más o menos ese es el mensaje, ¿no? O sea, no nos terminamos de desbarrancar, retrocedimos mucho, hay un problema grave de hambre en los niños, ¿no? Y hemos visto año y medio de una película, de un asalto al Estado, de una mafia internacional que se puso una careta de un señor que con la justa sabe cruzar la pista, ¿no? Y personas como el señor Bermejo, el señor Cerrón y el señor Bellido, más los cubanos, más Evo, más Maduro, han hackeado a toda la clase política peruana y a buena parte de la sociedad peruana, ¿no? Eso yo creo que nos tiene que llegar a reflexionar. No se trata de que sale Castillo y vamos para adelante y que viva la felicidad. En el 2009 empezó a caer la productividad llegó a aportar entre 2.1 puntos porcentuales y 2.4 puntos porcentuales el crecimiento. El potencial de crecimiento ahora es 2.9, llegó a ser 6.2. 2.9 más 2.1 es 5, 2.9 más 2.4 es 5.3. Deberíamos estar creciendo ahora entre el 5 y el 5.3 con productividad sumando. Entonces, el motor de la productividad, que es el principal de la economía peruana en los momentos en que creció, se apagó en el 2009. El ministro de Economía es tan inepto que ni siquiera puede repetir lo que yo estoy diciendo, que lo entiende cualquier persona que revisa un poco los datos y sabe un poquito de economía. El siguiente motor, que es la confianza empresarial, que empuja la inversión, se apagó el día en que Castillo apareció en las encuestas. Y ahí sigue bajo el agua desde entonces. El siguiente motor, que es el consumo, que se recuperaba del encierro del COVID y al que le echaron gasolina con los bonos y con la plata de las AFPs y con las CTS, se está apagando. Otro motor, que eran las exportaciones no tradicionales, agroindustriales y de confecciones, se está apagando. No solamente por la desaceleración de la economía global, también por el impacto que tuvo en los fletes, en la rentabilidad de las empresas. Como dijo Nando Sillonis, las agroindustriales nunca habían ganado tanto, nunca habían vendido tanto y nunca habían perdido tanto como este año, porque los fletes los masacraron, ¿no? Después, en confecciones, hace rato que no, la idea de que hubiera una industria ligera de confecciones potente era absurda. La industria de confecciones ligera, de polos de baja calidad y de confecciones de baja calidad es una industria de costos bajos. Entonces tú tuviste un momento de sueldos bajos y ya fue eso, ¿no? O sea, los sueldos de los peruanos más pobres, ¿no? Se más que duplicaron en los años de crecimiento alto. Y igual hay gente que dice que el modelo no funcionaba. El modelo no es un modelo y el modelo no funciona cuando no tiene instituciones, ¿no? Las instituciones hacen la diferencia, no el diseño de política pública del 90 al 94, ¿no? Entonces, yo no veo crecimiento este año que viene, yo veo una transición que va a generar un cambio en la confianza, ¿no? Pero hay problemas institucionales graves, hay problemas políticos graves y hay problemas de políticas públicas graves, ¿no?
Yo tuve la suerte de ayudar a fines de los 80s, a inicios de los 90s, y después trabajé en un banco de inversión y me llevé de rocho a todos los reformistas, y la diferencia es brutal, ¿no? De los equipos de 90-94, nunca hubo algo así, porque tuvieron la suerte de tener la cancha libre porque Fujimori estaba desahuciado, ¿no? Pero ya después, con la traba institucional y política, han habido equipos de políticas públicas potentes. Ahora vas al Ministerio de Economía y Finanzas y te dan ganas de llorar, ¿no? Hay chibolos de 20 y pico años que son unas balas, chibolos de 35 años que son unas balas, pero los funcionarios son la tercera, cuarta, quinta línea de cuando yo estaba ahí, ¿no? O sea, era un señor que no hablabas ni con él, ¿no? Y ahora es viceministro, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que les quería contar. No sé si quieran hacer alguna pregunta, algún comentario. Ok, está. Ok. No hay señal. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Voy a tener que apagar la cámara para... Bien, les decía, doctor Pablo Secada, muchísimas gracias por su intervención. Voy a hacer un pequeño resumen muy cortito en relación a las dos ponencias y luego pasar a la parte de preguntas. En la parte del doctor Omar Sar nos ha hablado toda la parte cronológica de las constituciones, señalando claramente que en la constitución actual hay la economía social de mercado, que establece libre empresarial, iniciativas y otras más. En su ponencia, doctor Pablo Secada, usted nos ha señalado un recuento de los problemas de economía que existen. Yo quisiera señalar tres temas. Primero, Perú como país, salvo el plan estratégico que ha hecho CEPAN al 2050, pero que aparentemente no es conocido por mucha parte de la población, la pregunta sería, ¿cuál es el punto de vista suyo, doctor Pablo Secada, sobre una visión de futuro del país que oriente la política pública y la gobernanza bajo el problema institucional que existe en este momento? De igual manera, quisiera su opinión, doctor Omar Sar, sobre ese tema en relación a la Constitución. Por favor, le pido su opinión, doctor Pablo Secada. Yo no creo que podamos pensar en desarrollo mientras la política esté capturada por narcos, mineros ilegales, corruptos, mercas y otras lacras, ¿no? O sea, hasta que no saquemos de la política a estas lacras, yo creo que el país no es viable, ¿no? Sí, no va a haber una crisis a la Argentina, ¿no? No va a haber una crisis como la que tuvo Ecuador hace 20 años, pero el país simplemente no es viable, ¿no? Entonces, la primera tarea es sacarlos, ¿no? Mencionaba el plan estratégico 2050. Yo le tengo muchísimo aprecio a Javier Aguataz, lo conozco desde los 90, del MEF, me sentaba horas con él a entender la política social, la visión del MEF del desarrollo, etcétera. Pero ese plan, en mi opinión, no es lo que uno quisiera, ¿no? Los planes públicos no pueden ser planes hechos por burócratas. Tienen que ser planes hechos por burócratas y especialistas. Los planes públicos tienen que ser vinculantes. Entonces, si usted llama a los mejores peruanos de infraestructura, vamos a decir, el señor Richard Cabello del IFC, el señor Rafael Lugaz de Proinversión, la señora Amalia Moreno de Proinversión, el señor Camilo Carrillo del Ernst & Young, antes MEF, antes Muni, el señor Enrique Oliveros, Ernst & Young, antes Proinversión, el señor José Scafi, apoyo en consultoría, ahora es consultor en su propia empresa. Todos ellos se han sentado a discutir el plan de infraestructura con el señor Aguataz y su equipo en CEPLAN. Y en algún momento contrataron a alguien como Bechtel para que les mirara el plan. En algunos casos le pides que te dé una opinión, en otros casos contratas a Bechtel para que te ayude a hacer el plan.
¿Creen en serio que los funcionarios de ese plan tienen la capacidad de hacer un plan de infraestructura como el que podría hacer Bechtel? ¿Creen en serio que los financistas de infraestructura del Perú, salvo Rafael Ugaz y Richard Cabello, tienen la capacidad de hacer project finance como lo hacen los bancos de inversión japoneses, franceses y otros? Mi respuesta es no y no. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer un plan del Perú con burócratas? Cuando podemos hacer un plan del Perú con burócratas y los mejores especialistas del mundo contratados por el Estado peruano. En innovación, la política de innovación es dar donaciones de 100.000 soles. Si tu empresa está en marcha, y de 50.000 si tu empresa no está en marcha. Si tenemos un futuro Steve Jobs que es peruano, ¿no? Esteban Trabajos, y tenemos a un futuro Steve Allen que es peruano, bueno, nos va a ir perfecto con 100.000 soles, pero le aseguro que con 100.000 soles no vamos a hacer una empresa de $1.000 millones. Entonces, ¿se dejan de jugar a las tacitas o hacemos las cosas con seriedad? Para infraestructura, para innovación, para algunos otros temas, el dinero está en fondos soberanos de riqueza globales. Y su interlocutor debería ser un fondo soberano de riqueza peruano. Eso lo trabajamos en el 2008 y no se hizo. Si tú tienes a BIM en Noruega, tienes a Temasek en Singapur, tienes a GCI en Singapur, tienes a Kazana en Malasia, tienes a los de Arabia Saudita, los de Emiratos Árabes, en grandes fondos soberanos de riqueza, que no nos interesa tener ese tipo de asesoría, no nos interesa tener ese tipo de promoción de inversión, no nos interesa tener ese tipo de inversionistas. En Lima hay un plan MED 2040. ¿Quiénes lo hicieron? Tito Fernández Dávila, Aldo Facho, Mariana Alegre, el señor Romero y otras personas más. Tito es un tigre, Aldo es un tigre. ¿Cuánta plata han levantado para planes urbanos en su vida? 0. ¿Que los planes urbanos se hacen gratis? Los planes urbanos se hacen con fondos como Partners Group, como los fondos soberanos de riqueza que he mencionado. ¿Han participado en el plan? ¿Se les han convocado para que inviertan en Lima? ¿Se ha contratado gerente de desarrollo urbano, Instituto Metropolitano de Planificación y ProLima a gerentes probos? ¿O el señor Luis Molina está poniendo a los gerentes en la Municipalidad de Lima? Y el señor Jorge Muñoz ha puesto un par de gerentes también él. ¿Que Jorge Muñoz a quién le ha ganado? Ha hecho un plan de inversión de Miraflores. Miraflores es una joya del Pacífico. ¿Han entrado 500 palos a hacer plan urbano en Miraflores? No, no, no. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir jugando a las tacitas? ¿Quieren a los mejores? Se les contrata. ¿Quieren a los mejores? Se hace negocio con ellos. Yo no le puedo poner un fondo soberano de riqueza internacional al señor Curburneo porque ni siquiera entiende lo que el señor está hablando. Tengo que tener una persona que sea el director del Fondo Soberano de Riqueza de Perú, que sea una persona como Richard Cabello, como Jaime Saavedra, una persona de otro lote. Y el Fondo Soberano de Riqueza tiene que ser autónomo y meritocrático. Tiene que administrar el ahorro financiero del Estado, tiene que administrar los inmuebles del Estado que nadie administra, tienen que administrar las patentes del Estado que no tiene, que más adelante tendrá. Entonces, ¿en serio qué quieren hacer? Insisto, mi mayor respeto al señor Javier Abugataz, pero así no se hacen los planes en el siglo XXI. Se hacen los planes con los mejores del mundo. Se hacen los planes con empresas privadas. Se hacen los planes con fondos soberanos. Se hacen los planes con fundaciones internacionales. No se hacen los planes con 30 patitas del Ministerio del CEPLAN que ganan 15.000 soles mensuales y tienen una maestría. Eso es una falta de seriedad. Muchas gracias. Doctor Omar Saab, yo quisiera pedirle, por favor, su opinión en relación a la orientación de la Constitución tratando de ver un futuro país. Por favor, adelante. Por favor, active su micro, por favor, doctor Omar Saab. Disculpe, por favor, muchísimas gracias. Como le decía, la Constitución en materia económica lo que traza es un marco. Excluye extremos, excluye la colectivización de los medios de producción, excluye el liberalismo radical, digamos, tesis tipo la de Robert Nozick, el Estado que no tiene más función que la de garantizar el cumplimiento, la seguridad nacional y el cumplimiento de los contratos. Ambos modelos extremos se encuentran excluidos de la Constitución. Por lo demás, el constituyente diseña un modelo que es lo suficientemente abierto, el de una economía a la que añade el carácter de social,
como para que los operadores políticos coyunturales vayan desarrollando las líneas políticas que crean conveniente dentro de ese marco. Por lo tanto, ¿cuál es el futuro? Probablemente Pablo nos lo pueda decir con mucha más certeza. No tengo autoridad para decírselo. Lo que sí le digo es que el constituyente ha delimitado el ámbito dentro del que ese futuro debería desenvolverse. Y lo que yo creo es que un futuro que pueda ser mirado con optimismo debería ser aquel en el que se respeten las reglas y en el que se respete la Constitución. Muchísimas gracias, doctor Omar Sara. ¿Qué le parece a usted, por favor, una segunda interrogante a usted? ¿Qué le parece, por ejemplo, el modelo de Panamá, donde la Constitución que tiene Panamá ha considerado a la autoridad del Canal de Panamá como parte de la Constitución, para garantizar de que, pues, como se dice, se mantenga independiente a todos los aspectos? Bajo ese modelo, ¿usted qué opinaría sobre determinadas instituciones que en el Perú deberían ser parte de la Constitución? Por favor, le pedimos su opinión. Bueno, mire, esto ya tiene que ver con mi propia concepción, mucho más que con la Constitución, ¿verdad? Yo desconfío mucho, me gusta, suena muy bien el discurso de las empresas públicas. Vamos a garantizar la soberanía nacional, autonomía, las banderas, ponemos aquí nuestra bandera, este es nuestro canal. Suena muy alentador, suena muy promisorio, pero, ¿sabe, doctor? Le voy a contar una anécdota. Mi mamá era una señora humilde, pero de una clase media aspirante, que no había tenido formación académica ninguna porque su familia no la había podido pagar. Su padre era peón rural, ella no pudo terminar la escuela. Hizo un gran esfuerzo para que nosotros fuéramos a la escuela. Algún día, por cuestión, supongo que por cuestión de estatus, la verdad que nunca supe muy bien, porque quiso tener un teléfono. Y fue a Entel, se llamaba la empresa argentina, se llamaba igualito que la empresa peruana, la Empresa Nacional de Telecomunicación. Fue Entel. Y le dijeron, bueno, quiero un teléfono. Para hacerle muy corta la historia, ¿ya? Quiero un teléfono. Ok, muy bien, tiene que pagar $5.000. Ajá, $5.000. Ya, ¿y cuándo lo van a poner? Ah, no sé, el día que haya. Bueno, esa es mi experiencia con las empresas públicas, mi experiencia vital. Así han funcionado las empresas públicas que yo conozco. Tal vez hay alguna parte donde las empresas públicas funcionan bien. La verdad, yo no soy nada optimista con las empresas públicas. TAN Perú empezó con el discurso de la promoción de las regiones y no sé qué, y acabó con sus aviones estrellados en el piso matando a la gente. Entonces, si usted me lo pregunta, yo no soy un optimista de las empresas públicas. Prefiero que los negocios los hagan los empresarios privados y paguen sus impuestos. Ahí está el truco. Nos tendrá que explicar Pablo cómo se hace eso, pero digamos, yo creo que los negocios son de los comerciantes y el Estado regula la política y cobra impuestos y garantiza de cobrarlos. Muchísimas gracias, doctor Omar Sara. Acá tenemos 3 preguntas para el doctor Pablo Secada. Doctor Pablo Secada, hay una pregunta que señaló usted durante su alocución, los votos que consiguieron el narcotráfico, y habló de 77 y 80. Entonces, hay una persona que pregunta la fuente de esa información, doctor Pablo Secada, por favor. Ustedes mismos hagan el ejercicio. Les puedo decir los nombres no, yo no quiero más problemas, ¿no? Pero no es tan difícil. Agarren el número de congresistas por partido político, miren la elección, miren la situación actual y miren la situación del inicio del proceso, ¿no? O sea, yo considero a las decisiones de Perú Libre como parte de la suma, ¿no? Eran 37, ahí ya tienen más de la mitad de los 66. Después hay 2 señores que lavan en universidades y después hay la señora que tuvo al secretario general. Y asumen, ahí sale 66. Excelente, muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta que señala acá sobre la teoría de Arrow. Y dice la pregunta que a la persona que hace la pregunta, de ser así, ¿qué avances ha tenido el implementar la teoría de Arrow? No, es un paper escrito en el 51 que sale en las listas de los papers más influyentes del siglo XX, que está vigente. O sea, Arrow se cita en cualquier discusión de políticas públicas o de ciencia política y entiendo que está vigente, ¿no? Yo tengo
sílabos actualizados hasta hace 2 años, y en el último sílabo seguía como una de las lecturas obligatorias, ¿no? Que ya que no lo discutan los politólogos en el Perú, sí lo discuten, lo entienden, saben que está ahí y eventualmente les preguntas y te responden. Que no lo entiendan los políticos, ya pues, ¿no? Jalados, pues, ¿no? Si un político no sabe la ciencia política básica, ¿qué podemos esperar del señor, ¿no? Ok, perfecto. Acá hay una pregunta que la voy a leer a la letra porque la considero muy importante en la forma que se ha hecho. Dice acá, ¿significa que un Estado sin instituciones formales, economía informal, partidos con un caldo de cultivo, perdón, a partidos, es un caldo de cultivo para que Castillo continúe o pase a Antauro Humala? ¿Cuál es su opinión, doctor Pablo Secada? Bueno, yo creo que Castillo está de salida, ¿no? Yo creo que la transición ya se ha iniciado. Entiendo que hay en el Congreso la voluntad de reformar la Constitución de manera que no puedan ser candidatos personas que han promovido la sedición, asesinos, y el señor Antauro califica, ¿no? Entonces, el problema no creo que sea ni Castillo ni Antauro. El problema es que el espacio político del anti, del molesto con Lima, del molesto con los políticos, del molesto con los partidos, del que cree que Lima le roba, del que no tiene la oportunidad de desarrollarse porque es provinciano, del que vive en la sierra, no tuvo uria, del que se murió su madre del COVID. Ese espacio está ahí. Y ese espacio se puede canalizar hacia el desarrollo porque el bienestar de esas personas mejoró en gran medida en las últimas décadas, ¿no? O se puede canalizar a la protesta, al problema, al bloqueo. Miren, les pongo ejemplos. Si usted quiere subir a Machu Picchu hoy día, se baja del bus con el que llega a su hotel y se trepa a otro bus, ¿no? Y el bus lo lleva a Machu Picchu. Ustedes saben perfectamente que se puede hacer un teleférico que te suba de Aguascalientes a Machu Picchu. Ustedes saben perfectamente que se puede organizar Aguascalientes, que es un desmadre, ¿no? Pero no quieren hacerlo. Ustedes saben perfectamente que se puede hacer un teleférico a Choquequirao y no lo quieren hacer porque no saben, no se ponen de acuerdo si el teleférico debe salir de Cusco o de Apurímac. No sé si saben, pero se puede hacer un tren en el corredor minero solamente con la carga. El Estado no tiene que poner ni $1 y hace un tren de $3.000 millones que maneja la carga. Pero hay 500 señores que tienen camiones que transportan la carga. Se va a generar otro problema social. Entonces, ¿qué prefieren en el corredor minero? ¿500 camiones o un tren? ¿No? Los peruanos preferimos un tren, pero los dueños de los 500 camiones prefieren los 500 camiones, ¿no? ¿Qué preferimos? ¿Un teleférico Machu Picchu o buses? Teleférico. Pero los dueños de los buses no quieren ceder. ¿Qué preferimos? ¿Un teleférico que vaya a Choquequirao desde Apurímac o ninguno? ¿O desde el Cusco? Desde el Cusco no, porque es más lejos y demora, de Apurímac. Entonces los cusqueños te dicen, no, porque el turismo se va a ir a Apurímac. No entiendo bien. Un señor que llega al Cusco, al aeropuerto, y se queda unos días en el valle, y se queda en la ciudad, y se va a Ollantaytambo, y se va a Pisac, y después un día se trepa un bus hasta Apurímac, y se trepa a Choquequirao, y baja, y se regresa al Cusco, ¿por qué les hace el daño que le deje un poco de plata en Apurímac? Hoy día no está yendo a Choquequirao. Esa actividad turística no se está generando. Entonces, ¿quiénes canalizan estas preferencias sociales? Las instituciones. Si no hay instituciones, ¿quién lo hace? Los gremios, las universidades, etcétera, ¿no? Y si no hay ellos, ¿quién lo hace? Los líderes. No sé si ustedes leen a Juan Chostosel escribiendo sobre turismo. Él es el gerente de Casandina y es accionista de Casandina. Uno lo lee a Juancho y da pena, pues, ¿no? Porque te dicen, no, me volvieron a bloquear el turismo, me cancelaron viajes, se fueron, ya no quieren venir. Es el mismo caso, ¿no? Entonces, no podemos pensar que porque este es un país desigual, es un país que arrastra traumas históricos, es un país en el que hay narcotráfico y tal, somos inviables. Es una posibilidad, ¿no? Yo me resisto a creer eso, ¿no? Si no, no estaría acá. Estaría viviendo en Chicago, en Nueva York o en Londres, ¿no? Y vendría acá de vacaciones, vería a mis viejos y me iría, ¿no? O les diría a mis viejos que les he alquilado un departamento que se vayan ellos, ¿no? Pero tenemos que poner las barbas en remojo. Tenemos que empezar a cooperar, tenemos que empezar a hablar, tenemos que volver a remar, ¿no? La fuerza de los emergentes y de los dirigentes está ahí.
Los que no estamos dando la talla somos nosotros. Ellos están haciendo su trabajo, nosotros no. Okay, muchísimas gracias. Con la finalidad de dar una recomendación final, le pido al doctor Omar Sar una alocución de unos minuto y medio, 2 minutos, sobre sus recomendaciones finales al calor de este evento que ha sido muy clarito, ¿no? Usted, doctor Omar Sar, habló de la Constitución y acá el doctor Pablo Secada, los problemas. Haciendo una, digamos así, simbiosis, y que usted, doctor Omar Sara, que dé su recomendación a puntos de vista de las personas que estamos en el evento, y dado que eso se está grabando, se va a difundir, digamos, mayoritariamente. Le pido su opinión, doctor Omar Sara, para cerrar el evento, y igualmente, doctor Pablo Secada, también sus recomendaciones finales a las personas que estamos siguiendo el evento. Adelante, doctor Omar Sara. Muchas gracias, muy amable. Bueno, en primer lugar, decirles que compartía con ustedes 2 programas que hemos hecho. Hacemos un programa sobre temas constitucionales cada viernes, ¿no? Y analizamos, en un caso, empresas públicas. El Estado tiene un centenar de empresas públicas. Ahí tienen una cantidad de data. Y por otro lado, también otro sobre el tema de la hoja de coca y el mercado de la producción y de la comercialización legal e ilegal de la hoja de coca. En fin. Y por lo demás, en cuanto a las conclusiones, ha sido mucho gusto compartir estas reflexiones con un tipo muy informado y conocedor de la materia económica como Pablo. No me atrevo a extraer conclusiones sobre las suyas, pero yo diría que es, si quieres especialistas, págale su sueldo, y aprovecha el conocimiento que ya existe y no pongas a tu amigote del barrio porque va a hacer cualquier payasada. Creo que esa sería la conclusión coloquial de la exposición del doctor Secada. La mía más modesta. El modelo de economía social de mercado admite diversidad de concepciones económicas y diversidad de proyectos políticos, siempre excluyendo los extremos a los que hacíamos referencia. Por lo demás, muchas gracias por la invitación y muy gentiles, muy amables. Muchísimas gracias por su intervención tan importante, que ha dejado mucha claridad en relación al desarrollo histórico de la Constitución. Doctor Pablo Secada, por favor, ¿cuáles serían sus conclusiones del evento? Algunas recomendaciones, dado el carácter tan directo que ha sido usted en su mensaje, que así debe ser, yo diría. Muchas gracias. Adelante, por favor, doctor Pablo Secada. Bueno, para empezar, para que la transición cuaje y se concrete, no tienen que dejar actuar a los pocos políticos que hay, ¿no? En el Congreso prácticamente no hay, ¿no? Fuera del Congreso hay personas que hacen como el cangrejo, ¿no? La señora Keiko, así perfecto, que no hable mucho, ¿no? Que viaje, que vaya a donde ella quiera hablar. El señor López Aliaga, que se dedique a la MUNI, ¿no? El señor De Soto también, ¿no? Que nos maraville con las historias de todo lo que ha hecho en su vida, pero que dejen a los políticos actuar. En tema de asesores legislativos, ustedes tienen en el Congreso a Milagros Campos, a Héctor Pantiboso, a Marcos Torres, Marco Castro, perdón, tienen a César Delgado, al que cometieron el error de sacar del Congreso, o lo hicieron a propósito, tienen al señor José Eliche. Esas son las personas que tienen que sentarse en la mesa a armar la transición, a negociar y a sacarnos de este hueco, ¿no? Pasa este hueco y vienen las siguientes elecciones, ¿no? Ojalá que no lleguemos, como decía, al extremo de Ecuador, ¿no? Personas como Marisol Pérez, Jorge Nieto, Richard Arce, Fernando Sillonis, Pablo Cateriano, Daniel Olivares y algunos otros tienen que ir en un frente. Y ese frente no va a ganar la elección. Ese frente, si hay Senado, debería ir al Senado, y si hay Congreso, debería ir al Congreso, ¿no? Hay personas a las que no les gustan, tienen reparos, hablan de la corrupción de los 80, pero el señor Jorge del Castillo, el señor Mauricio Mulder y el señor Javier Velázquez Quesquén son políticos formados, con experiencia, ¿no? En mi partido, la señora Lourdes Flores ha metido el pie en un hueco y lo ha sacado, de ahí en el otro, y de ahí lo ha sacado, de ahí en el otro, pero es una persona que tiene formación política, ¿no? Esas personas tienen que tener un espacio, ¿no? El señor Francisco Sagasti es una persona correcta, tuvo un gobierno de transición correcto. El señor ha aprendido de política en los últimos año y medio, 2 años, ¿no? Él ha trabajado casi toda su carrera en un multilateral, ¿no? Entonces, yo tengo chicos del PPC de 30 y tantos años que tienen más experiencia política que Sagasti. Claro, nunca han sido presidentes de la República, ¿no? Eso le da una ventaja.
pero hay que ser realistas. Personas como el señor Francisco Sagasti deberían ir al Senado, ¿no? Si es lo mejor que hay, bueno, será él y vamos detrás de él y rememos todo lo que podamos, ¿no? Pero tenemos que entender que esta transición la tienen que conducir los políticos, los pocos que hay. Tenemos que entender que los asesores legislativos experimentados son determinantes. Tenemos que entender que en la siguiente elección no todos pueden querer el sueño de la presidencia de la República, ¿no? 1, 2, 3, 4 ya son suficientes, ¿no? Como va a haber, Keiko va a estar, López Aliaga va a estar, Vizcarra va a estar, ¿no? Y van a haber otros, ya hay mucho peso pesado, no político, sino de preferencias electorales, ¿no? Entonces yo creo que sería prudente ir al Senado y al Congreso, ¿no? Con gente, como digo, con capacidad política, capacidad de negociación y gente honesta. Y después, la guerra contra los narcos de la política, la guerra contra los mineros ilegales, la guerra contra los trabajadores ilegales. Ustedes saben que a mí no me quita el sueño decir sus nombres y apellidos, ¿no? Hay que ir a enfrentarlos. Tiene que haber un equipo de jueces, un equipo de fiscales y un equipo de policías con autonomía constitucional, sueldos de mercado, sin restricciones financieras y meritocracia. Que su trabajo sea, a ver, hermanito, ¿a quién te vas a bajar ahora? ¿No? A José Luna, ya, contra José Luna, ¡pau! ¡Chao, José Luna! ¿No? O sea, no es un genio de la política, no es un genio de las finanzas, es un señor que no tiene escrúpulos y tiene billetera nomás. Hay que sacarlo del camino, ¿no? Y así, cuando hayamos sacado a 10 como José Luna de la política, nuestro país volverá a ser viable. Ok, muchísimas gracias. Voy a dejar a ustedes con el doctor Oscar Murillo para que dé su mensaje final y dé por cerrado el evento. Muchas gracias. Adelante, doctor Oscar Murillo. Gracias, gracias Pablo. Gracias Omar por la conferencia de esta noche. Y quiero anunciarle para la próxima conferencia, nos vamos a ocupar sobre la autocratización. La autocratización es el proceso inverso a la democratización. Es un proceso que limita o cancela el ejercicio de derechos y libertades. Reduce o suprime el pluralismo y la oposición políticos y favorece que el poder del gobierno se ejerza de forma discrecional, sin controles, sin rendición de cuentas públicas, algo como lo que está pasando en el Perú en estos momentos. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, gusto escucharlos. Buenas noches, Muchas doctor gracias. Murillo. Buenas noches. Buenas Hasta luego, doctor. Hasta luego. Mi maestro de CAE. Hasta luego, coronel. Hasta luego, coronel. Mucho gusto.